Bueno, Matías, muchas gracias. Estamos aquí celebrando la quinta edición de Cinemancia Festival Metropolitano de Cine, reunidos alrededor de la ficción, y precisamente hemos invitado a Matías Piñeiro para que nos hable un poco de su consideración de la ficción. Yo incluso ahora, Matías, dije que creo que la totalidad de tu cine involucra los efectos de la ficción sobre la vida. Y me gustaría que habláramos un poco sobre eso. Si eso es un aparataje consciente en tus películas, si tus películas aparece primero esa suerte de correspondencia entre ficción y vida, claro, normal, sí, entre comillas, que siempre está eso, y creo que la ficción en tu cine tiene esa capacidad para provocar cosas todo el tiempo. Entonces no sé si podemos hablar un poco sobre eso. Sí, bueno, en principio creo que tiene que, las películas surgen por lo general textos literarios que son a priori muy lejanos a mí, ¿no? Sarmiento, Shakespeare, Pavese, Safo, como no hay un link directo, ¿no? Y ese desvío, ¿no? Se ve que es algo que me atrae, ¿no? Que el texto se resista un poco a una especie de natural adaptación, me convoca. Algo de esa creación, la necesidad de crear un mutante, me resulta más interesante que peinar al perro para el lado correcto, ¿no? Prefiero ir como contrapelo así. Entonces estos textos que a priori son como no muy del cine en un punto, como del teatro, de literatura, hay un acercamiento que también quiero enfatizar eso, el libro, me genera, sí, una atracción que será una cosa muy personal, digamos, o que también son libros que fueron apareciendo a lo largo de una vida, digo, desde lo que contaba hace poco, de un acercamiento a Hitchcock por un examen de inglés, o estudiar letras y que aparezca Sarmiento, o que unas amigas estén haciendo una adaptación de Shakespeare, entonces que eso me acerque a un autor que a priori no tiene nada que ver conmigo, digo, hay algo muy arbitrario que tiene que ver con instancias de mi biografía, pero después hay algo interesante de verse en lo otro, ¿no? De reconocerse en algo que te es muy ajeno. Entonces, en ese gesto de profanar eso porque digo, yo tampoco soy un doctor en letras, ni tampoco soy actor que sabe de teatro, ¿viste? Pero tengo una comunidad de gente con la que vamos caminando y haciendo estas películas. Entonces, esa comunidad, ese sentimiento de pensar que el cine es también como el registro de esos encuentros, ¿no? Esos encuentros con un sonidista, con el fotógrafo, con María, la actriz, con Julián, la verdad, con Gaby en la música, como tiene muy que ver con un latir de mi vida, pero que después yo espero en el hacer la película que el texto separe a la película de un gesto demasiado en sí mismo, ¿no? Como ensimismado, pero, ¿no? Y entonces ahí las películas se vuelven como una instancia como para compartir una serie de lecturas, ¿no? Y una serie de combinaciones. Es un poco abstracto, pero bueno, después es eso, es una invitación al espectador a compartir unos textos que en mi caso es como que son placenteros, es compartir ese placer de la lectura y de esos mundos que ofrecen, que en mi caso siento que son mundos que no están tan puestos, tan evidentes, tan en un margen, ¿no? Como, digo, si es Shakespeare, que es muy canónico, sí, pero son las comedias que particularmente nadie ve y que tienen que ver con los roles femeninos, que hay algo ahí como para incluso hacer sonar contemporáneamente, digo, o la idea de deseo, de posesión, de muerte, de suicidio, con Safo, Pavese, ¿no? Y pensar esa instancia, por ejemplo, como cosas que nos interesan y que al mismo tiempo están lejos y se vuelven a acercar y se vuelven a alejar, y en ese respirar aparecen las películas. Mira, Matías, que digamos, en Cinemancia, para nosotros fue fundacional una película que es la de Ignacio Agüero, Como me da la gana, sí, que le pregunta a los realizadores qué es lo cinematográfico, y yo quisiera preguntarte a vos, ¿qué es lo cinematográfico? Ignacio Agüero. Y para mí, bueno, yo sigo un poco, recién venimos de una charla, sí, sobre qué es la ficción, y es como la misma pregunta en un punto, y a mí me gusta mantenerla como pregunta. Es el mundo de ofrecer posibles, de justamente no cerrar la pregunta, es seguir manteniendo la pregunta, ¿qué es lo cinematográfico? Viste que muchas veces se utiliza esto es muy cinematográfico, y me parece que no quiere decir nada, que lo cinematográfico no quiere decir nada.
como en realidad lo que uno puede hacer frente a eso es ofrecer una versión. Y lo lindo es que cuando aparece algo que no parece ser lo que es cinematográfico, digo, parece si lo cinematográfico es una estructura conservadora, que quiere definir, quiere establecer límites y decir, es esto. No, para mí, ¿qué es lo cinematográfico? Es la pregunta que permite permeabilidad y expandir el mundo de los posibles. Esto no es muy original, lo decía André Bazin en los 40, que es ¿no? En su libro que es el cine, aparece eso. Lo lindo de la interdisciplinaridad del cine es que permite nuevas formulaciones, ¿no? Y por eso que seguimos yendo a ver diferentes adaptaciones de tal texto, y lo lindo es que expanda qué puede ser el cine, cuáles son las posibilidades del cine. La pregunta que nos pone a pensar, en vez de querer como cerrar, es como más bien abrir a nuevos campos, a nuevas formulaciones. Lo lindo cuando uno va al cine es cuando se encuentra con algo nuevo que quizás a priori genera un poco de ruido, genera cierta cosa, cierto extrañamiento. Yo busco eso más que me confirmen lo que ya sabía, ¿no? Como prefiero eso. Como es un lugar de cierta incomodidad y una cierta búsqueda por esa incomodidad que también puede dar un poco de placer, que también puede dar preguntas. Entonces, para mí tiene que ver eso, la pregunta tiene que ver con eso, y continuar expandiendo cada vez. Bueno, y me imagino que pues como artista, director, no solo estás leyendo Shakespeare, no solo estás leyendo Pavese, pero a mí sí me gustaría saber un poco cómo sabes vos que hay ahí una película. O sea, por ejemplo, ahora contabas un poco que, aunque fue una realización posterior, el nexo entre Lubitsch y Shakespeare con Rosalinda, que pues, le dedicaste también una película a ella, pero a mí me gustaría, como si hay más que un momento de inspiración divina, porque incluso tu charla desmitificó mucho esta idea del genio, como que no le paras tanta bola a eso, pero sí me gustaría saber a la hora de la lectura, más que obviamente que una intuición, que no sé si es inmediata, aparece como, aquí. Es bastante inmediato. Bueno, a ver, con Pavese me pasó que al principio lo rechacé, como me pareció medio difícil y no estaba, y después la segunda vez que lo leí encontré este texto y sí fue inmediata, porque tuve que poner, yo me gusta subrayar, viste que a veces hay gente que no le gusta subrayar nada a los libros, a mí me gusta subrayar y con marcador, ni siquiera con lápiz, con fibra, viste, como que quede una cosa bien manchada, me gusta eso, como sin intervenir. Y de repente tuve que escribir eso que está al final del libro, que aparece en la película también, ¿no? Como a veces aparece, sí, medio ahí como un pequeño rayo, como que para mí tiene que ver con la resistencia del texto a ser adaptado. Algo me toca personalmente, y hay una dificultad. No sé cómo se filma esto, cómo se pone Shakespeare, que esto que es otra lengua, otra era, el teatro que yo tampoco pertenezco, y sin embargo siento que acá hay algo que va a ser interesante, el plano de María luchando con estos textos. Va a haber algo fotogénico ahí. Creo que se puede hacer algo con eso y así me va pasando, que es como que encontrás una afinidad con algo que a priori parecía muy lejano. Siempre veo que hay eso. Digo, ya sea la literatura del siglo XIX argentina, que también, o ahora Petrarca, digo, cosas que son como lejanas pero que sin embargo siento que hay como un toque. Entonces eso me produce como... me atrae, me magnetiza y me hace ponerme a pensar, entonces ¿cómo se puede hacer? Pero ¿cómo puede ser? ¿Verdad? Lo tengo que pensar, lo tengo que desarrollar y tiene que tomar más forma. Entonces eso es como, sí, es como, sí. Y mira que dijiste una palabra que también se repitió en la charla y me dejó como masticando, que es fotogenia. Te has referido como, puede haber ahí algo muy fotogénico. Y me gustaría preguntarte por esas cualidades que buscas en un plano. O sea, cuando vos haces un plano, pues Viola, por ejemplo, yo diría que es una película absolutamente fotogénica. O sea, como que estás también fascinado por los rostros de tus amigas, de tus actrices. Pero a mí sí me gustaría saber, a la hora de construir un plano, cuál es tu relación, uno, con la fotogenia, y segundo, en realidad el plano aparece como... Sí. El otro día hablamos con Alejo Movillanqui, que es un director argentino que fue también es montajista y montó algunas de mis películas, como que por qué tenemos una cierta reticencia al guión, de querer ponerlo todo en el guión, que es porque queremos ver las ideas, queremos que aparezcan las ideas en el plano, no en el papel. Porque si aparece en el papel, después es medio difícil llevarlo a la imagen. Es como que se genera un hiato
que no podés cubrir nunca. Hay siempre una distancia entre el papel y la imagen, que no, eso que está tan bien en el papel no lo vas a poder reproducir tal cual. Entonces como que hay algo de no querer darle tanta precisión a eso. Es necesario, lo tenemos y todo, lo podemos hacer, pero tampoco queremos como trabajarlo demasiado porque las cosas medio que las queremos ver ahí. Por eso esto de filmar, de escribir, filmar, montar, escribir, filmar y montar, así varias veces, porque cómo aparece María embarazada en Isabela, no lo pude haber escrito, no se me podía haber ocurrido una cosa. Pasó porque es una película que se filmó de muchos ratos y en el medio María está embarazada, se embarazó. Entonces la película absorbe eso e incluso agarra todo un tema que la película no tenía, que era como el tema de la maternidad, las mujeres, el trabajo, la vocación por eso. Digo. Entonces como que si uno se permite estar abierto a eso, a lo que acontece, a lo que sucede, y teje a favor en vez de en contra, porque como es una amiga que decidió quedar embarazada, no voy a hacer que sea un problema para mí eso, tiene que ser algo bueno. Si ella quiere estar embarazada, digo, la película no puede tomar una cosa que es un hecho como algo malo, ¿no? Como puede llegar a parecer en un principio, tenés que poder absorberlo. Entonces como queremos ver las cosas ahí, queremos encontrar esos hallazgos, no los podemos titiretear, esto que decís. Entonces, por ejemplo, con Shakespeare, claro, pones ese textazo y anda a ver cómo llegas al final de ese texto, ¿entendés? Como tenés como unas hipótesis que acá puede haber algo, y bueno, ahí empieza a aparecer algunas cosas que, ahora que las hago, las puedo estar analizando, porque más me gusta pensar las cositas del cine y todo eso, pero como, cuando los planos tienen un poquito más de duración, claro, permitís que haya como un juego donde las chicas, las actrices empiezan a tener un poco más de control y lo pierden y lo ganan y aparece algo. La escena en el auto, al final de Viola, es muy eso. Yo tenía pensado filmar ese plano en 3 planos. Esa escena se filmaba en 3 planos. Plano acá, plano allá y plano ahí. Y de repente, filmando el primero desde acá, me doy cuenta que si yo no digo corte, ellas siguen y que le puedo decir a Fernando que pané para acá, pané para allá, y en el medio de hacer el plano, donde las actrices pensaban que yo iba a cortar, pero no cortaba, esa tensión generó como una especie de vibra que hizo que ellas fueran más malas en la escena. O sea, se chicanean más por ese juego, porque además ya nos conocemos de antes y saben que eso puede pasar. Aunque no es que yo estaba tipo maquiavélicamente pensando que no le... No, sucede ahí. Y entonces a veces te sucede que pasa algo que, bueno, sí, aparece algo que no podías controlar, pero que convocaste de alguna manera, puede suceder, a veces sucede, a veces no sucede. Esas tiradas de dados que, bueno, que estaría, para mí hay que pensar cada plano como una nueva tirada de dados y no como una especie de ejercicio burocrático de recortes temporospaciales, porque hay un plot, hay un guión que te dice que ahora tienes, no sé, no me va por ahí, no me va tanto por ahí. Si bien me gusta la trama, me gustan los puntos de vista, me gusta todo eso, no la separo de lo otro. Entonces, es también descubrirlo uno en ese momento, ¿no? Como justo el otro día hablábamos eso con Alejo y me pareció, nunca lo había pensado en ese sentido. Nosotros queremos ver como los pequeños hallazgos de la película en la pantalla, no en el papel. Digamos, es una tristeza que eso estuviera en el papel. Pero eso requiere entonces un entendimiento de la producción diferente, un entendimiento de la ficción diferente, unos acercamientos que, bueno, por eso hacemos las películas como las hacemos, ¿no? Como bastante independientemente, pequeñas, digo, porque eso nos permite más elasticidad, poder incorporar más tiempo, con un montón de dificultades y limitaciones. No es un campo de rosas, digo, está lleno de espinas, digo, o es un campo de rosas con muchas espinas, quizás, es agridulce la cuestión. Pero yo siento que esa manera de producir es la que permite que se puedan dar esos hallazgos, esos momentos que finalmente generan un poquito de verdad, un poquito de ficción, un poquito de fantasía, un poquito de algo, una alquimia que no se trata de ser tan esotérico, es como que funciona, hay como una musculatura que funciona y que quedó ahí bien, como cuando uno cocina. Bueno, y nosotros en Cinemarcia creo que me atrevería a decir lo siguiente: tenemos una postura que pretende estar siempre en contacto el cine del pasado, el cine del presente, y creemos que tu manera de filmar responde también a una actitud
tuya como espectador, que se está pensando siempre el cine del pasado, ir allí, y me gustaría preguntarte por las ideas de las herencias, las genealogías, de filmar con la conciencia de la tradición. Si te parece, primero, que vos filmas con la conciencia de la tradición, y segundo, ¿qué significa para vos a la hora de enfrentar un proyecto de película la idea de la tradición, en cualquier acepción posible? Sí. Para mí la sala de cine fue y lo sigue siendo como una especie de sala para el conocimiento y para la exploración y para pensar el cine, digo, ver y hacer se acercan mucho y entonces aprendo un montón. Creo que siento que aprendí más viendo películas que yendo a clases en un punto. De las clases encontré maestros, situaciones, oportunidades, colegas, pero no era de ese ejercicio de examen donde yo siento que aprendí demasiado. Algunas cosas seguramente sí, pero sí viendo cómo filma Ackerman o cómo filma Hugo Santiago o cómo filma Cassavetes, aparecen cosas. Después son cineastas diferentes y otra vez lejanos. Como a mí me resulta muy importante Hitchcock y no puede haber un cineasta más diferente, pero sin embargo no puedo dejar de ser estimulado por sus nociones de punto de vista, por su noción plástica, por sus ideas de economía narrativa, pero después, claro, yo no trabajo en la industria, eso es otro parataje, otro tipo de tradición. Digo, después, claro, yo ahí en la conversación hablaba como una primera persona, eso, vi muchas de las películas de Hitchcock y fueron muy influyentes, que eso me dio la mano hacia Truffaut, y Truffaut la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague es una generación muy consciente de la historia del cine, de los primeros 50 años del cine, los primeros 60 años del cine. Entonces con ellos ves como el pasado, el presente y un posible futuro que son ellos mismos. Digo, ¿no? Como están hablando de Renoir y están hablando de von Stroheim y están pensándose a ellos. Entonces tienen como ahí, o están pensando en Agnès Varda y están pensando en Alain René en el 59 y pensando en Einstein y después pensándose a ellos mismos. Digo. Entonces hay algo de todo esto que sí se contagió y lo que es interesante de esa generación es que no están tratando de copiar tal cual. Saben que eso es imposible. Y de hecho, porque son más distantes, es que es más interesante querer acercarse. Eso creo que viene de ahí. Es porque no van a poder... Digo, las peores películas de Truffaut es cuando quiere copiar a Hitchcock. ¿No? Lo interesante es cuando eso aparece triturado de otra manera. Esos secos aparecen de otras maneras. ¿No? Como... Y eso, como la idea también, como... Sí siento eso, siento que aprendí un montón viendo Lubitsch. ¿Entendés? Siento que aprendo que me entiendo un montón cuando veo cosas de, no sé, Dorothy Arzner, ¿no? Como, pero bueno, después, no sé, cómo funcionan de otra manera, y después también uno tiene el bagaje de otros buenos 60 años más de cine, claro, incluidas las diferentes ondulaciones, por ejemplo, de Godard, que no es lo mismo en los 60 que en los 2000. Y bueno, todo eso es estimulante, es la manera también de estar unidos a un grupo de trabajo, de hablar así con Alejo Movillansky, con Hugo Santiago, con Santiago Palavecino, con Agustina Muñoz, y esas cosas nos unen, qué sé yo, son una materia que está viva. Creo que después están los colegas y contemporáneos que uno se va apoyando, ¿viste? Vas mandando el corte uno, el otro, y nos influenciamos así. Yo, por ejemplo, de Alejo Movillansky aprendí un montón cuando él editó las primeras películas que hice, como yo estaba todo el tiempo absorbiendo un montón y sigo absorbiendo un montón ahora, o Mariano Ginás, o Laura Chitarella, digo, hay mucho intercambio, mucho ponerse en cuestión, repensarse. No sé, como que la manera que elegimos de trabajar nos permite tener tiempo para eso, más que estar pensando en si tenemos que... No sé, yo viviendo en Estados Unidos, por ejemplo, ciertas personas pensaban que cuando yo me fui a vivir a Estados Unidos era porque estaba haciendo un movimiento de carrera, como que quería hacer películas en Estados Unidos, y me fui porque seguía a mi novio que se fue a estudiar un doctorado, pero eso igual que yo en un momento pensé que irme afuera de Buenos Aires, donde yo tenía mi núcleo de gente haciendo películas, iba a hacer que yo fuera menos director de cine, porque imagínate, abandonás el sistema bastante preciso y único. Dije, ¿qué voy a hacer? Bueno, pero bueno, el amor y las cositas esas que pasan, estuvo bien, pero y sin embargo cuando me fui allá, las películas se vieron como de otro lado, otras personas que no las habían visto las lograron ver, generaron otro tipo de circulación, entonces como que las películas son mejores que uno,
¿no? O los prejuicios, ¿no? Los preceptos que uno puede tener. Entonces, y eso armó otro tipo de manera de ir haciendo las películas y bueno, y se alimentó. Entonces, como siempre esa interacción con los contemporáneos y con los anteriores te permiten replantearse y reformularte. No sé, yo ahora estoy haciendo una clase sobre Hitchcock y claro, después de hacer una película como Tú me abrazas, que es un poquito experimental, un poco híbrida, me gusta ponerme en contacto con un cine muy narrativo. No es que vaya a hacer una película ahora con un McGuffin y no sé qué cosas más, digo, pero bueno, algo de eso me va a pasar, como algo de un punto tercero va a suceder, que por lo menos va a ser que no haga Tú me abrazas 2, que es lo que me parecería más triste. Matías, me gustaría que discutiéramos sobre la meditación que hiciste alrededor de nuestro pedido de que escogieras una película como para que fuera eco de lo que contaste hoy o de tu propio trabajo como cineasta. Hubo varias opciones, al final terminamos juntos más o menos escogiendo determinados por la película de Ted Finn, Classical Period, que comparte muchas cosas con tu cine, uno puede verlo, o bueno, también me gustaría que elaboráramos un poco sobre eso, ¿qué de Classical Period resulta apasionante para Matías Piñeiro y también qué resulta apasionante para pensar la ficción, sus trampas, cómo avanzar, etc.? Bueno, siempre me gusta mucho que me inviten así a programar una película, entonces me divierte bastante. Y un parámetro que empecé a adoptar es películas que quiero ver. Porque viste que uno va a los festivales y por ejemplo nosotros ahora estamos mostrando Tú me abrazas, ahora está pasando. Yo no la veo, ya la vi, ya la hice, no me hace falta verla. Entonces bueno, se queda uno tomando una cervecita afuera, y las películas son cortitas, no hay que apurarse. Y en cambio, cuando uno programa, como que pasaría lo mismo, y como tenés que programar, parece una cosa medio didáctica si uno muestra. Entonces, como, una película que tengo ganas de ver, y que al mismo tiempo tiene que ver con algunas cosas. Y Ted Finn, un director de Filadelfia, que vive en Berlín, y que es proyeccionista, y que lo conocí en Nueva York, como de repente con los años me fui haciendo una comunidad de gente ahí, un conjunto de amigos. Y bueno, Ted, yo en el momento que estaba haciendo estas películas en digital, porque me parecía que estaba bueno hacerlas en digital, porque eran las posibilidades que tenía también económicas, Ted hace las películas en 16 milímetros y hace copias finales en 16 y es proyeccionista y tiene todas las ideas y traduce textos de cine y bueno, es muy interesante para hablar y bueno, fue bastante inspirador como esta persona un poquito va contracorriente con eso. Yo dije que iba contracorriente con algunas cosas, con eso y muchas otras cosas más, pero eso fue muy inspirador como alguien que decide y ser un poco tesudo con eso. Y bueno, hay una idea de cierta actuación, los ciertos rostros, los amigos, la cercanía, trabajar, eso me gusta el concepto de trabajar desde la cercanía, ¿no? Con esas preocupaciones que están cerca. Por eso es como, yo dije, ¿no? La lejanía, lo lejano, pero también lo cercano, y esa respiración. Y con Ted, bueno, la volví a ver, se pasó ayer y la volví a ver, que yo ya la había visto un par de veces, hablé con él, hicimos entrevistas, todo, es un gran amigo. Y me llamó la atención que tiene bastantes puntos en común. Que yo no había pensado, está bien, será más inconsciente, porque no lo del 16 y no lo de él es un director muy independiente, eso me inspira mucho, cómo es que puede hacer una película de ficción con recursos mínimos y que son potentes, que son rigurosas formalmente, que tienen ideas, que no son fáciles, que ofrecen cierta resistencia, eso me gusta, eso me resulta importante. Pero claro, de repente veo que claro, es un club de lectura más o menos lo que fotografía, un conjunto de personas que se juntan a discutir sobre Dante, entre muchas cosas, y hay un gusto por la palabra. Creo que en mí hay también una cierta fotogenia de la palabra. Cuando digo María batallando con los textos, tiene que ver con un exceso de la palabra. Me gusta que en el cine haya un exceso por algún lado, haya un filo, haya algo que no sea tan fácil, que no sea tan obvio, que no sea tan natural, que ofrezca una resistencia, que ofrezca un desvío, algo trunco, ¿no? Como una idea de lo queer también, de otra manera, ¿no? Como no algo tan fácil y sí. Y entonces aparecieron estos personajes hablando de manera bastante articulada sobre libros, y pensando en los libros, la materialidad del libro, el libro de 16 milímetros que está medio fuera de foco, como los problemas que yo tuve también para filmar los libros, que no es tan fácil, la luz natural, los espacios, lo mínimo,
¿no? La resistencia y la fuerza de lo pequeño, de lo mínimo, y no de lo épico, grandilocuente, misántropo, digo, ¿no? Como, y me acuerdo que hay unas escenas muy bonitas con Evelyn, un personaje femenino que me resultó muy potente, y tenía ese recuerdo, tenía ganas de volver a ver esas escenas. Y siguieron siendo igual de potentes. Es muy bonito el personaje que hace Evelyn, que también era proyeccionista en el Anthology. Y una película que me parece muy seca, logra una cuota profunda de emoción ahí, que me dan ganas de volver a ver. Y también una resistencia del texto, de tratar de entenderlo, de tratar de poder seguirlo, ¿no? Que hay ahí algo parecido, el universo de los libros, y de compartir, una película que decide compartir con un personaje que es un poquito desagradable, un poquito pesado, un poquito ahí, como que juega un poco con esa idea, el mundo de los libros, el mundo de la fascinación y un modus vivendi a través de los, ¿no? Uno vive a través de unos libros, eso, por lo menos yo reparé en eso, como, y una voluntad de ficción, pero que no es blanda, que no quiere ser mimosa, que no quiere agradar a priori, que encuentra que tiene unas lógicas internas un poquito secretas y que entonces va a ser un objeto un poquito incómodo. Eso me gusta, que no está tratando de ser unas modas, o, ¿no? Como que trata de lograr ver lo mejor posible esos puntos, esos materiales con los que quiere trabajar. Trata de ser fiel a esos elementos. Que arma una película, sí, con sus filos. Bueno, y ahora que decís eso, permitime una digresión, y es que, bueno, Texen traduce muchos textos. Sí. Estabas contándonos que tu acceso a Pavese fue en parte también por Antonioni, su Sí. película Las Amigas, que se restauró hace poco, Sí. y todo el mundo está volviendo a ella. Sí. Una película, sobre ese Antonioni no va a Las Amigas. Claro, no. Es incluso, no se demora para llegar a Las Amigas. Pero no sé, esto es una bobada, pero que puedo aprovechar a preguntártela. Te he entrado un texto sobre Las Amigas que escribió Luc Moulet, que es un poco rudo, y quisiera saber si lo leíste. No, pero más allá de eso, hablar un poco de cómo es esa entrada a Pavese a través de Antonioni sobre esta película, que la recuerdo claustrofóbica de cierta manera, y es una película rudísima también en una melancolía y que aprieta obviamente a todas las mujeres de arriba, pero a uno también como espectador. Y bueno, no sé si podemos elaborar algo ahí. El texto no lo leí, lo tengo que leer, se lo voy a pedir a Ted. Qué raro. Qué raro que no me lo mandó. Y sí, Pavese llega a través de la Universidad del Cine, a través de Antonioni, a través de un profesor que es Rafael Filippelli, que es director de cine, que ha sido un maestro para muchos y muchas, y entonces ahí era ese acercamiento entre mujeres, había un ejercicio entre mujeres solas y las amigas, y era un gran antonioniano, no sé cómo se dice, un seguidor de Antonioni, y entonces se genera ahí una cotidianidad con texto, pero era algo que yo no conocía. Bueno, para alguno también va a la escuela y quiere estimularse con textos así. Y después es Straub Huillet, la pareja de cineastas que empiezan a trabajar mucho con textos de Pavese, sobre todo con diálogos con Leucot, con pruebas muy particulares, muy singulares, y que eso hace que un día esté en una librería, lo vea el libro y diga, bueno, a ver, voy a leer esto, de manera así, pero Antonioni, sí, después, bueno, en la película empezás a leer más de Antonioni, de Pavese, lees el libro, el diario, El oficio de vivir, y empezaba a aparecer Torino como un lugar a visitar y ver el hotel, y es la ciudad donde sucede Entre mujeres solas, la novela que después adapta Antonioni, y rodaje ahí hay una cosa que a mí me gusta hacer bastante, que las películas que me gustan, como me gusta ir a ver en locaciones.